Antes habíamos dicho, bueno, es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Dijimos que no lo bloquea del todo, que se opone, que va a seguir pasando corriente después de ese elemento, pero menos, ¿sí? O en cuánto menos, o cuánta corriente va a pasar. Y de acuerdo al valor óhmico que tenga ese elemento, ese resistor, y de acuerdo a la intensidad de la fuente de tensión que tengamos, ¿no? Así que acá, ¿qué es lo que va a explicar? Los distintos tipos de resistores, hay fijos, hay variables, explica cómo está formado, cómo está constituido, que es generalmente, acá tienen la figura, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande, a veces viene en forma como un tubito, el del apartado A, y tiene una composición de carbón y tiene impreso en el cuerpo del resistor unas bandas de colores que ya vamos a ver en qué consiste. Básicamente el fabricante dice esto vale tanto y lo pone, en vez de que con números, lo pone con colores. Eso hay que leerlo de una determinada manera. A mí me da a entender que estas posiciones de los resistores, así como está, la banda primera de la izquierda es justo la que indica la tolerancia y el resistor se debe poner al revés, o sea, para poderlo leer, esta banda debe quedar a la derecha. Pero es un detalle, no significa que esté mal, estoy diciendo simplemente cómo se lo va a leer y nada más, a los colores. ¿Qué pasa con el B? Es un chip, a veces el resistor viene así, como si fuera una tabletita. Ya no es el tubito, sino una tabletita. Y está formado por una película metálica. Y a veces pasa que tiene forma de matriz. El chip tiene una forma de matriz. ¿Qué sería eso? Que tiene terminales a ambos costados. Ven que acá arriba tiene unas muecas. Eso es la estructura de un chip. Bien, muecas vendría a ser una formita, ¿no? También viene en forma de SIM, resistor en red, le dice acá, porque sería uno a continuación del otro. También viene para montaje superficial, o sea, a diferencia del C, que tendría los terminales hacia abajo y atravesaría la placa, el terminal, estos de montaje superficial no hacen eso de atravesar la placa hacia abajo, sino que va apoyado, ven que está acá dobladito, y eso es montaje superficial. El estaño se coloca de este lado. Y por último, puede tener esta forma, puede tener como un tubito y dos terminales también hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Acá el libro nos explica la constitución, cómo se fabrica, etcétera, que se insertan los terminales. A los terminales se le dicen patillas, sí, o patas también. Queda un poquito más técnico decirle terminal, sí. Patilla o pata es un poquito más familiar, si le queremos decir. Bueno, ¿y qué pasa? Nos explica cómo está formado, cómo está constituido internamente y luego nos explica el código de color para los resistores. ¿Ven cómo lo tenemos acá? Que esta forma, así lo tendría que tener yo a un resistor si lo tengo en la mano para poderlo leer. ¿Por qué? Porque esta última banda, ven que está más alejada de este extremo, esa es la última banda y esa se debe poner hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay un orden, está el primer dígito, el segundo, el tercero y luego el porcentaje de tolerancia. Y el código de color se lee como sigue acá, como está en la tabla. ¿Qué pasa? Está asignado para cada color un dígito, entonces yo voy formando el valor de acuerdo al color que me toca, voy armando el valor óhmico de ese elemento. Las primeras, o sea, si el resistor tiene, como en este caso, 4 bandas de colores, son 1, 2, 3, más el de porcentaje, son 2 dígitos, un multiplicador y el de porcentaje, son 4 bandas de colores. Entonces,
las dos primeras bandas van a formar un número, van a ser el primero y el segundo dígito. ¿Y qué pasa con la tercera banda? Es un multiplicador que te dice, multiplica por tanto el valor que acabas de lograr. Y luego voy a tener el porcentaje de tolerancia. ¿Por qué? Porque el fabricante, digamos, por el material constitutivo, el fabricante no puede decir, esto vale 15 ohmios a rajatabla y no se mueve de ahí. Hay una tolerancia. ¿Por qué? Porque el material puede absorber un poco de humedad y ya varía el valor, puede haber un poco más de temperatura ambiente y ya varía el valor, ¿se entiende? Los materiales intercambian o experimentan de acuerdo a las condiciones ambientales, entonces varían su valor. Entonces el fabricante no puede decir esto vale 15 a rajatabla, por decir, sino que nos da una tolerancia, nos dice puede ser un poco más o un poco menos de lo que acabas de sacar el valor, ¿sí? Entonces, vuelvo al aula, digamos. ¿Hasta acá vamos bien? Abro nuevamente el espacio de pregunta o de consulta. Y me tienen que decir. Profe, a mí no me quedó muy claro. Entonces, ¿Qué cosa? serviría para lo que estamos viendo el resistor, creo que decía. Ajá. ¿Qué pasa, corazón? ¿Cuál es tu consulta? Como que lo entendí así, como que es para reducir la cantidad de corriente que pasa. Por ejemplo, como para que se entienda lo que quiero decir, es que llegan 12 volts al resistor, pasa el resistor y puede llegar a bajar a 8 volts. ¿Serviría para eso? Bueno, ahora lo explico nuevamente. Tienes que tener en cuenta que en un circuito tenemos una fuente de tensión, tenemos un conductor o alambre y en este caso estamos presentando un elemento nuevo que es el resistor. El resistor se opone al paso de la corriente, Martín, más que de la tensión. Lo que va a provocar, que yo todavía no lo mencioné, es una caída de tensión en el resistor. Pero vamos de vuelta. El resistor se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Significa que la bloquea totalmente? No. Significa que la atenúa. Significa que antes del resistor voy a tener una determinada intensidad de corriente, pero se topa o llega al resistor, lo atraviesa, la corriente atraviesa ese resistor, pero a la salida hay menos corriente que a la entrada. ¿Se entiende ahora, Martín? Sí, ahora sí. Estoy hablando de corriente, todavía no hemos hablado de que provoca una caída de tensión en ese elemento. Necesito que ustedes diferencien lo que es tensión de corriente. Yo fui clara la otra vez cuando se los expliqué y hoy lo retomamos. Yo les digo, no es lo mismo tensión que corriente y necesito que lo tengan en claro. La fuente de tensión es la fuerza que se necesita para que los electrones que están en esa fuente de tensión tomen fuerza y se alineen todos hacia una determinada dirección, salgan del terminal positivo, fluyan por el conductor, atraviesen todo el circuito y vuelvan por ese mismo conductor o alambre al terminal negativo de la fuente. Quiero que diferencien lo que es tensión de lo que es corriente. No es lo mismo. La fuente de tensión es fuerza que va a hacer posible que fluya una corriente eléctrica. En el circuito yo voy a tener una intensidad de corriente fluyendo y a la vez también voy a tener caídas de tensión, pero eso ya lo vamos a ver. ¿Hasta acá vamos bien? Para todos es la pregunta. Sí, profe. Bueno, me encanta, genial. ¿Qué pasa? Está eso del código de colores de los resistores. Y también hay resistores con 5 bandas de colores, y sí, también hay. ¿Y qué pasa? Se va a leer de esta otra manera.
básicamente lo mismo, nada más que en vez de tener 2 dígitos, luego el multiplicador y luego la tolerancia, ahora voy a tener 3 dígitos, el multiplicador y la tolerancia. Así que no es muy difícil, pero yo necesito que esto ustedes lo lean 20 veces si hace falta, hasta que están seguros que lo entienden. Para eso van a tener, ¿qué cosa? Los ejemplos que están acá y que podemos llegar a verlos hoy. Algún ejemplo. ¿Por qué? Porque me van a pedir, este es un ejemplo típico. Tengo un resistor cuyos colores son tanto, 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 dígame cuánto vale. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cuánto vale en ohmios, verdad? Siempre voy a mencionar la unidad de medición, que en este caso es ohmios. Entonces, recuerden que una magnitud queda totalmente definida con su valor y su unidad. Entonces, en este caso, a ver, vemos el ejemplo, encuentra el valor de resistencia en ohmios y la tolerancia en porcentaje para cada uno de los resistores con las bandas de colores mostradas en la figura 230. Vea los valores en la columna. Y me dice, aprovechen esto del libro, el libro es claro, y el libro tiene ejemplos, y el libro tiene